Cero. Ese es el número exacto de unidades de dolor que necesitas en tu cuerpo para experimentar el estado más elevado de felicidad que un ser humano puede alcanzar. No es una cifra que suele aparecer en los manuales de autoayuda contemporáneos ni en las campañas publicitarias que nos bombardean con la promesa de la próxima gran euforia. Normalmente pensamos en la felicidad como una suma, como una acumulación de momentos brillantes, de compras acertadas o de éxitos profesionales que se apilan unos sobre otros como ladrillos en una construcción infinita. Sin embargo, hace más de 2300 años, en un pequeño jardín a las afueras de Atenas, un hombre llamado Epicuro propuso una idea que todavía hoy resulta profundamente contraintuitiva y para muchos incluso escandalosa: que el placer más valioso no consiste en añadir algo bueno, sino en eliminar absolutamente todo lo que nos hace daño. Para entender este giro radical, debemos sumergirnos en la distinción técnica que Epicuro estableció entre lo que denominó placer cinético y placer catastemático. El placer cinético, que proviene de la palabra griega para movimiento, es aquel que todos reconocemos fácilmente porque es ruidoso y evidente. Es la descarga de placer al probar un bocado de una comida exquisita, la excitación de un encuentro romántico o la alegría vibrante de recibir una noticia esperada. Es un placer que implica un proceso, una estimulación activa de los sentidos y una agitación emocional. Es, por definición, un estado de tránsito que depende de un estímulo externo y que, por tanto, es efímero. Por el contrario, el placer catastemático es un placer de reposo o de equilibrio. Es el estado en el que se encuentra el organismo cuando ha satisfecho una necesidad y ya no siente ninguna perturbación. Para Epicuro, este placer negativo, llamado así porque se define por la ausencia de dolor, no es un escalón previo a la felicidad, sino la cima misma de la existencia humana. Imagina que llevas todo el día caminando con unos zapatos que te quedan una talla más pequeña. El dolor es sordo, constante y acaba tiñendo cada uno de tus pensamientos. En el momento en que llegas a casa y te los quitas, experimentas una sensación de alivio que es casi celestial. Ese alivio no es un placer positivo en el sentido de que alguien te esté dando un masaje o estés comiendo un manjar. Es placer negativo porque nace de la desaparición de un tormento. Para la ética epicúrea, la vida ideal se parece mucho a ese momento de quitarse los zapatos apretados. El fin último es alcanzar la aponía, que es la ausencia de dolor físico, y la ataraxia, que es la ausencia de perturbación mental o ruido en el alma. Una vez que el cuerpo no sufre y la mente no está angustiada, hemos llegado al límite superior del placer. Intentar añadir más sensaciones intensas por encima de ese estado de equilibrio es, según Epicuro, como intentar añadir luz a una habitación que ya está perfectamente iluminada. Solo puedes variar el tipo de luz, pero no puedes hacer que la habitación esté más iluminada que en su punto máximo de claridad. Esta inversión jerárquica cambia radicalmente la forma en que gestionamos nuestro tiempo y nuestros deseos. Si el placer máximo es el equilibrio, entonces la estrategia más inteligente no es salir a buscar desesperadamente nuevas experiencias, sino reducir activamente nuestras necesidades. Epicuro argumentaba que quien menos necesita es quien más disfruta de lo que posee, porque no vive bajo la tiranía de la carencia. Aquí es donde su filosofía choca de frente con otras escuelas de pensamiento. Los cirenaicos, por ejemplo, defendían una forma de hedonismo mucho más cercana a lo que hoy entendemos por la palabra. Para ellos, el único bien real era el placer intenso, físico y momentáneo. Argumentaban que el estado de no dolor que defendía Epicuro se parecía más a la indolencia de un cadáver o a la insensibilidad de una piedra que a una vida humana plena. Los cirenaicos querían el pico de la montaña, la explosión del fuego artificial, mientras que Epicuro buscaba la llanura fértil y la calma del mar. Por otro lado, los estoicos miraban la propuesta epicúrea con una mezcla de sospecha y desprecio intelectual. Para un estoico, la felicidad no podía depender del placer, ni siquiera del placer negativo, sino únicamente de la virtud y del cumplimiento del deber. Veían en la búsqueda de la ataraxia una forma de cobardía o de retirada del mundo. Sin embargo, la respuesta epicúrea es mucho más sofisticada de lo que sus críticos sugerían. No se trata de una pasividad apática,
sino de una gestión activa de la propia psique. Epicuro no pedía que nos convirtiéramos en seres inertes, sino que reconociéramos que la mayoría de nuestros sufrimientos son autoinfligidos por deseos innecesarios y miedos infundados. El placer catastemático no es un vacío, es una plenitud consciente. Es la alegría profunda de saberse vivo, sano y libre de ansiedad. Desde la perspectiva de la neurociencia moderna, esta visión encuentra un respaldo sorprendente en el concepto de homeostasis. Nuestro cuerpo es una máquina biológica diseñada para mantener constantes sus condiciones internas, como la temperatura, el nivel de azúcar en sangre o la hidratación. Cuando algo rompe ese equilibrio, sentimos dolor o incomodidad, que es la señal del cerebro para que actuemos. Una vez que restablecemos la homeostasis, el sistema de recompensa nos otorga una sensación de bienestar. La psicología contemporánea ha identificado además el fenómeno de la adaptación hedónica, que explica por qué los seres humanos regresamos rápidamente a un nivel base de felicidad tras experimentar placeres positivos intensos. Si te compras el coche de tus sueños, la euforia durará unas semanas, quizás unos meses, pero pronto ese coche será simplemente tu medio de transporte y tu nivel de felicidad volverá al punto de partida. Perseguir placeres cinéticos es como correr en una cinta de gimnasio. Haces mucho esfuerzo, pero no te mueves de sitio. Epicuro entendió esto sin necesidad de laboratorios. Comprendió que la sed es un dolor y que beber agua es el proceso de eliminar ese dolor. Una vez que la sed ha desaparecido, seguir bebiendo no incrementa el placer, sino que empieza a generar un nuevo dolor por exceso. Por eso, su sistema ético se basa en la resta. En lugar de preguntarte ¿qué necesitas para ser feliz?, la pregunta epicúrea es ¿qué puedes eliminar para dejar de sufrir? Esta lógica se aplica con una asimetría que la economía del comportamiento ha validado recientemente bajo el nombre de aversión a la pérdida. El impacto psicológico de eliminar una fuente de dolor es significativamente mayor que el de añadir una satisfacción equivalente. Curar una enfermedad crónica produce una felicidad mucho más estable y profunda que ganar una cantidad moderada de dinero en la lotería. El placer negativo tiene una solidez y una permanencia de la que carece el placer positivo. En el siglo XXI, esta distinción es más relevante que nunca, porque vivimos en una era de hiperestimulación diseñada para explotar nuestros impulsos de placer cinético. Las redes sociales, el consumo rápido y la cultura del éxito constante están pensados para que nunca alcancemos la ataraxia. Se nos educa para sentir que siempre nos falta algo, creando una carencia artificial que nos impide experimentar el placer catastemático. El sistema económico actual necesita sujetos que busquen placeres positivos constantes para mantenerse en funcionamiento, pero el coste de esa búsqueda es una ansiedad crónica. La propuesta de Epicuro de retirarse de las ambiciones sociales innecesarias y centrarse en la amistad y la satisfacción de las necesidades básicas naturales es, en esencia, un acto de rebelión psicológica. Lucrecio, el gran poeta y seguidor de Epicuro, expandió esta visión al señalar que los mayores dolores no son los físicos, sino los mentales, el miedo a los dioses, el miedo a la muerte y la ansiedad por el futuro. Para los epicúreos, estos son parásitos de la mente que deben ser extirpados mediante el uso de la razón. Si logramos entender que la muerte no es nada para nosotros, porque, mientras existimos, ella no está presente, y, cuando ella llega, nosotros ya no somos, habremos eliminado una de las fuentes de dolor negativo más profundas de la humanidad. Al quitar ese peso, el placer catastemático florece por sí solo, de la misma manera que el sol ilumina el paisaje cuando se disipan las nubes. No hace falta crear el sol siempre estuvo ahí, solo hacía falta quitar lo que lo ocultaba. Este enfoque se traduce hoy en prácticas como el minimalismo, que no es más que una aplicación material de la ética epicúrea. El minimalista no busca sufrir carencias, sino eliminar el ruido de las posesiones innecesarias que generan preocupación por su mantenimiento, miedo a su pérdida o envidia por lo que otros tienen. Del mismo modo, la desconexión digital busca eliminar la perturbación que causa la comparación constante con los demás, permitiendo que la mente recupere su estado de equilibrio natural.
Incluso las terapias cognitivo-conductuales modernas operan bajo un principio similar al identificar y eliminar los patrones de pensamiento irracionales que nos causan dolor emocional innecesario, antes de intentar construir una felicidad positiva. Es importante desmitificar la imagen popular del epicureísmo como un estilo de vida dedicado al exceso sensorial, nada más lejos de la realidad histórica. Epicuro llevaba una vida de una sobriedad que hoy consideraríamos monacal. Su dieta consistía principalmente en pan, agua y ocasionalmente un poco de queso. No lo hacía por un deseo ascético de castigo, sino porque sabía que si entrenas tu paladar para disfrutar del agua cuando tienes sed, nunca serás esclavo de la falta de vino caro. La autarquía o autosuficiencia es el resultado directo de dominar el arte del placer negativo. Quien es capaz de encontrar la plenitud en la simple ausencia de dolor es invulnerable a los caprichos de la fortuna. Si tu felicidad depende de que ocurren cosas fantásticas, estás en manos del azar. Si tu felicidad depende de que no haya perturbaciones graves y de saber gestionar las que aparezcan, el control vuelve a tus manos. La gran lección de la inversión jerárquica de Epicuro es que el bienestar no es un destino al que se llega después de acumular muchos tesoros, sino el punto de partida que recuperamos cuando soltamos las cargas que no nos pertenecen. La felicidad no es un evento, es un estado de fondo. Es la conciencia tranquila de quien ha hecho las paces con sus necesidades y ha entendido que el cuerpo solo pide no tener hambre, no tener sed y no tener frío, mientras que la mente solo pide no tener miedo. Todo lo que busquemos por encima de eso puede ser una variación agradable, una decoración interesante para la vida, pero nunca será la base de nuestra estabilidad emocional y una estabilidad. Al final del día, el debate entre el placer positivo y el negativo se reduce a una cuestión de arquitectura vital. ¿Quieres construir un rascacielos de cristal, deslumbrante pero frágil ante cualquier tormenta, o prefieres asegurar que los cimientos de tu casa sean sólidos y que no haya goteras en el techo? Epicuro nos invita a ser excelentes fontaneros de nuestra propia existencia, antes que decoradores de lujo. Nos sugiere que miremos nuestra vida con una mirada sustractiva y que identifiquemos qué ruidos, qué personas, qué ambiciones y qué miedos podemos tachar de la lista. Porque en ese silencio resultante, en esa falta de fricción con el mundo, es donde reside la única alegría que nadie nos puede arrebatar. Entender que la felicidad es la resta de lo negativo y no la suma de lo positivo nos otorga una libertad inmediata y radical. Deja de perseguir el próximo pico de euforia que te dejará exhausto y empieza a identificar qué pequeños dolores puedes eliminar hoy de tu rutina.